Maté a mi hermana con mis propias manos, pero no con un cuchillo afilado, sino con la llave que ella misma me había dado para entrar en su piso sin avisar. Mi marido, Carlos, me miró con esos ojos de perrito arrepentido mientras el semen de mi hermana aún goteaba de su entrepierna, y juró que era un error de una noche, que el vino de Jerez nos había traicionado a todos. Y mi familia, esa pandilla de hipócritas envueltos en mantillas de encaje, me dijo que lo aceptara, que en Andalucía las hermanas comparten hasta el último suspiro de los hombres, porque el honor de la sangre pesa más que el de una esposa traicionada. Me llamo Elena Vargas, y tenía 38 años cuando el mundo se me derrumbó como un azulejo mal colocado en una fachada barroca. Vivíamos en Sevilla, en un piso del barrio de Santa Cruz, con vistas a la Giralda que brillaba como un faro de oro al atardecer. Carlos y yo nos habíamos casado jóvenes, a los 22, en una boda que mi familia financió con el dinero de la herencia de mi abuelo, un terrateniente que había amasado fortunas con olivares en Córdoba. Éramos la pareja perfecta, él, un abogado ambicioso en un bufete de la Avenida de la Constitución, con trajes italianos que olían a colonia cara, yo, una restauradora de arte en el Museo de Bellas Artes, pasando horas con pinceles y solventes, devolviendo vida a lienzos polvorientos que contaban historias de pasiones olvidadas. Isabel, mi hermana mayor, siempre había sido la estrella de la familia. 3 años mayor que yo, con esa melena rubia teñida que parecía sacada de un anuncio de L'Oréal, y un cuerpo que atraía miradas como moscas a la miel. Trabajaba como agente inmobiliaria en el centro, vendiendo áticos a turistas yanquis que soñaban con flamenco y tapas. Desde niñas, en nuestra casa de Triana, ella era la que robaba los aplausos, bailarina en las ferias, reina del baile en la feria de abril, la que mi madre mimaba con platos extres de gazpacho mientras yo me conformaba con las sobras. Isabel es la guapa, Elena es la lista, decían, como si fuera un cumplido. Pero yo lo sabía, era una maldición disfrazada. Todo empezó una tarde de julio, con el calor pegajoso que hace que el Guadalquivir huela a algas y secretos. Había olvidado mi cartera en casa de Isabel después de almorzar con ella un ritual semanal que manteníamos desde que nos mudamos a Sevilla, para mantener la familia unida. Como decía mi madre. Regresé con la llave que ella insistió en darme. Por si acaso, hermanita, las llaves abren puertas y corazones. Subí las escaleras del edificio de la calle Mateos Gago, el aire cargado de jazmín y el eco distante de una guitarra flamenca. La puerta se abrió con un clic suave, y entonces lo oí, gemidos ahogados, como si alguien estuviera ahogándose en placer. No entré de golpe. Me quedé paralizada en el umbral, el corazón latiéndome como un tambor en una procesión de Semana Santa. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y allí estaban Carlos encima de ella, su espalda ancha, sudando bajo la luz filtrada por las persianas, y las piernas de Isabel enredadas en las suyas, uñas pintadas de rojo clavándose en su carne. Más fuerte, amor, hazme tuya como a Elena nunca pudiste, susurró ella. ¿Y el río? Un sonido gutural que me revolvió las tripas. No grité. No lloré. Solo retrocedí. Cerré la puerta con el mismo clic suave. Y bajé las escaleras como un fantasma, la cartera colgando de mi mano como un peso muerto. Esa noche, en nuestra cama, Carlos me besó con la misma boca que había lamido el cuello de mi hermana. Cenamos salmorejo frío. Y él habló de un caso en el juzgado, de cómo había ganado una demanda por fraude inmobiliario. Yo asentí, sonriendo como una idiota, mientras planeaba en silencio cómo desentrañar el nudo que me estrangulaba. Al día siguiente, llamé a mi madre. Ven a casa, mamá. Necesito hablar. Ella llegó con su rosario en la mano, como si ya supiera que venía tormenta. Nos sentamos en la cocina,
con el aroma del café solo impregnando el aire. Le conté todo, palabra por palabra, sin omitir los gemidos ni las risas. Esperaba furia, lágrimas, un abrazo que me dijera que no estaba loca. En cambio, mi madre suspiró, se santiguó y dijo: Elena, hija, el mundo es así. Los hombres son como el vino, se emborrachan y buscan lo prohibido. Isabel es sangre de tu sangre. ¿Vas a romper la familia por un revolcón? Acepta, perdona, y sigue adelante. Tu padre y yo hemos sobrevivido a peores traiciones. Me quedé mirándola, el café quemándome la lengua. ¿Aceptar que mi hermana se folle a mi marido en mi propia casa? Ella sintió, serena como una virgen de Murillo. El honor de los Vargas es lo primero. El divorcio te dejaría en la calle, sin un céntimo. Piensa en la vergüenza, en las lenguas de Triana. Llamé a mi padre esa misma tarde. Él, con su voz ronca de fumador de puros, gruñó al teléfono: hija, los hombres follan, las mujeres aguantan. Tu abuelo me dijo lo mismo cuando pilló a tu abuela con el capataz. Se arregló con un viaje a Ronda y unas palmadas en la espalda. No seas tonta, Elena. Isabel es tu hermana, sin ella, ¿quién te cuidará cuando estés vieja? Colgué, el auricular temblando en mi mano. Mi familia, esa red de hilos podridos que me había atado toda la vida, me pedía que tragara veneno y lo llamara medicina. Esa noche, Carlos llegó tarde, oliendo a su colonia y a algo más, el perfume barato de Isabel, mezclado con sudor. Se metió en la ducha, y yo entré en su estudio. En su ordenador, abierto sin contraseña porque confiaba en mí como en un mueble, encontré los correos. Meses de mensajes: te echo de menos en la cama. Isabel. Elena es hielo, tú eres fuego. Fotos de ellos en hoteles de la Costa de la Luz, en yates alquilados en Cádiz. No era un revolcón, era una aventura que devoraba todo. Cerré el portátil, y algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia, era una claridad fría, como el filo de una navaja toledana. Al día siguiente, pedí cita con un abogado. No el de Carlos, sino uno nuevo, una mujer llamada Rosa, con oficina en el Alcázar y ojos que habían visto demasiadas batallas. Quiero el divorcio, le dije. Y quiero que pague. Ella sonrió, un gesto lobuno. En Sevilla, el divorcio es un arte. Pero la venganza, eso es poesía. Mientras tanto, en casa, fingí normalidad. Cociné paella para 3, sí. Invité a Isabel. Y las vi mirarse, culpables pero excitados, como niños con las manos en la masa. Mi madre llamó: no hagas locuras, Elena. La familia es sagrada. Le respondí: lo sé, mamá. Por eso voy a purgarla. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Carlos me traía flores del mercado de la Encarnación, rosas rojas que ahora me parecían sangre. Isabel me mandaba mensajes: hermanita, ¿todo bien? Ven a cenar pronto. Yo respondía con emojis sonrientes, mientras en mi mente tejía una red. Empecé por lo pequeño, revisé las cuentas bancarias compartidas. Carlos había transferido miles de euros a una cuenta offshore, disfrazados como gastos de viaje. Dinero de mi herencia, invertido en propiedades que ahora firmaba con Isabel como copropietaria. El cabrón no solo me follaba a la hermana, me robaba el futuro. Rosa, mi abogada, me advirtió: el sistema español favorece a la mujer en divorcios, pero si hay infidelidad probada, puedes pedir daños morales. Pero ve con cuidado, la familia Vargas tiene amigos en el juzgado. ¿Amigos? Eso me dio una idea. Mi venganza no sería un grito en la noche, sería un susurro que se propaga como el rumor de un escándalo en la feria. Empecé a documentar fotos, correos,
Incluso grabé una llamada con Isabel donde admitía, ebria de sangría, que Carlos es mío ahora. Elena, siempre lo fue. Pero el odio crecía como hiedra en las paredes de Triana. Por las noches, sola en la cama fría, revivía la escena, sus cuerpos entrelazados. La traición que no era solo carnal, sino un puñal en el vientre de nuestra historia. Mi abuelo me había enseñado que en Andalucía, la tierra guarda secretos, pero la sangre los reclama. Y yo iba a reclamar la mía. La decisión de divorciarme fue como romper un azulejo antiguo, piezas afiladas que cortan, pero dejan un vacío donde antes había belleza. Rosa me explicó los pasos con la precisión de un cirujano, notificación expresa, partición de bienes, pensión compensatoria. Carlos intentará pintarte como la loca, dijo, sorbiendo su café encortado. Pero con pruebas. Lo destrozamos. Firmé los papeles esa misma semana, el bolígrafo temblando en mi mano como si estuviera firmando mi propia sentencia. No le dije nada a nadie aún. Dejé que el secreto fermentara, como el vino en las bodegas de Jerez. Empecé mi plan con sutileza, como una pintora que aplica capas finas sobre un lienzo. Primero, contacté a mi mejor amiga, Carmen, una periodista de El Correo de Andalucía que había cubierto escándalos de corrupción en el ayuntamiento. Nos encontramos en una taberna de la Alameda de Hércules, entre el humo de cigarrillos y el tintineo de copas de manzanilla. Elena, ¿qué demonios te pasa? Pareces un fantasma de Velázquez, dijo, abrazándome. Le conté todo, sin filtros, la llave, los gemidos, las palabras de mi madre. Sus ojos se endurecieron. Esos hijos de puta. Dame detalles, y lo hago público. ¿Pero estás segura? Esto quemará puentes. Quémalos todos, respondí. Carmen era mi personaje intermedio, la que me anclaba a la cordura mientras el odio me devoraba. Ella accedió a investigar discretamente, veré las propiedades de Carlos. Sí hay lavado de dinero. Lo huelo a leguas. Mientras tanto, en casa, la tensión era un cable vivo. Carlos me tocaba como si nada, sus manos en mi cintura mientras lavaba los platos, y yo me contenía para no vomitar. Una noche, después de una cena donde Isabel casualmente nos visitó, él me susurró al oído, te amo, Elena. Eres mi roca. Reí por dentro. Roca, sí, pero de las que aplastan. Mi familia notó el cambio. Mi madre organizó una comida dominical en la casa familiar de Triana, con el patio lleno de macetas de geranios rojos y el aroma de churros fritos. Allí estaban todos, padre fumando su puro, tíos chismorreando sobre la política local, primos con niños correteando. Isabel llegó radiante, con un vestido ajustado que gritaba mírame, y se sentó al lado de Carlos, sus rodillas rozándose bajo la mesa. Mi madre me miró, suplicante, sonríe, hija. La familia es lo que nos queda. Comí en silencio, el arroz con conejo sabiendo a ceniza, mientras planeaba cómo usar esa misma mesa como escenario. Después del postre, exploté. No con gritos, sino con calma letal. Saqué mi teléfono y reproduje el audio de Isabel, su voz ebria, confesando. Escuchad esto, familia. Vuestra Santa Isabel, follándose a mi marido mientras yo pago las facturas. El silencio cayó como una losa. Mi padre tosió, el puro cayendo de su boca. Mi madre se persignó 3 veces. Isabel palideció, balbuceando, Elena. Fue un error, por favor. Carlos se levantó, rojo como un toro en la plaza de toros. Estás loca, esto es montaje. Pero mi tío, el juez retirado, frunció el ceño, pruebas. Elena. ¿Tienes más? Asentí, enviando los correos por WhatsApp al grupo familiar. El caos estalló, acusaciones volando como confeti en carnaval. Mi madre llorando mi casa. Mi casa.
Padre gritando a Carlos que era un cabrón sin honor. Isabel huyó a la cocina, sollozando. La seguí. Hermana, dijo entre hipos. Lo siento. Él me sedujo. Me dijo que no lo querías. Somos sangre, Elena. Perdóname. La miré. Esa cara que había envidiado de niña, ahora arrugada por el miedo. Sangre, repetí. Sí, y la sangre paga deudas. No la golpeé. Peor, la abracé, susurrando, te perdono, Isabel. Pero el mundo no. Esa noche, Carmen me llamó, encontré algo. Carlos y Isabel compraron un piso en Marbella con dinero de un cliente dudoso. Fraude fiscal. Mínimo 10 años si sale a la luz. El divorcio se formalizó 2 semanas después. Carlos firmó los papeles en el bufete de Rosa. Su cara un mapa de derrota. Me quedé con la casa de Santa Cruz, la mitad de los ahorros, y una pensión que me permitiría vivir sin lujos pero con dignidad. Te arrepentirás, masculló él al salir. No, tú sí, respondí. Mi familia me bombardeó con llamadas, madre suplicando reconciliación, padre ofreciendo arreglarlo con contactos en el banco. Rechacé todo. Por primera vez, me sentía libre, pero el vacío era un pozo negro. La venganza no llena, excava. Empecé a reconstruir. Vendí algunos cuadros de mi colección privada para pagar a un investigador privado, un tipo discreto llamado Paco, ex policía de la Guardia Civil con cicatrices de ETA en los años 80. Señora Vargas, ¿qué quiere saber? Todo sobre Carlos y Isabel. Deudas, amantes, mentiras. Paco trabajó rápido, descubrió que Carlos tenía una adicción al juego en casinos de Puerto Banús. Deudas de 200.000 euros camufladas en transacciones con Isabel, quien a su vez usaba el dinero para mantener su estilo de vida, bolsos de diseño, viajes a Ibiza. Son parásitos, dijo Paco. Pero listos. Han lavado el dinero a través de propiedades falsas. Usé eso para el siguiente golpe. Anónimamente, envié el dossier a la agencia tributaria. Una mañana, vi en las noticias, redadas en el bufete de Carlos, su foto en portada de ABC Sevilla con el titular abogado implicado en fraude millonario. Llamó histérico, fuiste tú. Puta. Te mataré. Colgué, el corazón acelerado, pero no de miedo, sino de un placer amargo. Isabel me buscó en el museo. Lágrimas en los ojos, Elena. Por Dios, ayúdame. La policía me interroga. Somos hermanas. La miré desde mi andamio. Pincel en mano, hermanas comparten. No, comparte la cárcel. Pero la familia contraatacó. Mi madre organizó una reunión de paz en la catedral, durante una misa por el aniversario de mi abuela. Me arrastraron allí, padre agarrándome el brazo como a una delincuente. Basta de esto, Elena. Retira la denuncia. Carlos perderá todo. Y tú también, porque el nombre Vargas se manchará. Mi tío el juez susurró, puedo hacer que las pruebas desaparezcan. Tentador. Por un segundo. El olor a incienso. Las velas parpadeando como almas en pena. Pero recordé la llave. Los gemidos. No, dije. Dejad que pague. Esa noche, sola en mi piso ahora vacío, bebí vino tinto hasta el amanecer. La venganza era dulce, pero el precio, mi alma se astillaba. Carmen me advirtió, para, Elena. Esto te está consumiendo. Tenía razón. Pero el odio era mi único combustible. Y aún no había terminado. El escándalo se extendió por Sevilla como el Guadalquivir en crecida, arrastrando lodo y secretos. Las noticias hablaban de la trama Vargas, no solo Carlos, sino conexiones con mi familia. Mi padre, con sus olivares, había prestado dinero a Carlos para inversiones, que ahora olían a blanqueo. Mi tío el juez fue suspendido temporalmente. Su foto en la prensa con un titular que dolía.
Nepotismo en la judicatura andaluza. Mi madre me llamó llorando, mira lo que has hecho. Elena. Tu padre está enfermo por tu culpa. Culpa. Esa palabra se clavaba como una espina de olivo. Me mudé temporalmente a un apartamento pequeño en el Arenal, cerca del río, donde el bullicio de las barcas de remo ahogaba mis pensamientos. Allí, con vistas al puente de Triana, empecé a desentrañar más profundo. Paco, mi investigador, trajo un USB con grabaciones, Carlos y Isabel en un ático de Marbella, discutiendo furiosamente. Esa zorra de Elena nos joderá, gritaba él. Cálmate, amor, respondía ella. La familia la doblegará. Siempre lo hace. Amor. La palabra me revolvió el estómago. No era pasión, era codicia pura. Un pacto de dos serpientes enroscadas por el dinero. Carmen publicó el primer artículo, Infidelidad y fraude, el doble juego de un abogado sevillano. Anónimo. Pero todos sabían. Las redes ardían, Traición Vargas Chending en Twitter. Mujeres compartiendo historias de maridos infieles. Hombres defendiendo el honor masculino. Recibí amenazas, paquetes con rosas marchitas en mi puerta. Llamadas anónimas con respiraciones pesadas. Pero también apoyo, una vecina del museo. Viuda de un torero. Me trajo empanadas y dijo, ánimo. Niña. En Andalucía. Las mujeres fuertes sobreviven a los toros. El conflicto familiar escaló a lo personal. Isabel me emboscó en el mercado de la feria, entre puestos de jamón y cerámica. Llevaba gafas de sol para esconder moretones de Carlos. Y su voz era un susurro roto, Elena, por favor. Estoy embarazada. De él. El mundo se detuvo. Embarazada. Un hijo, fruto de la traición. Mi mente gritó, aborta. Mentiras. Pero sus ojos, idénticos a los míos de niña, suplicaban. Es tuyo también, en cierto modo. Somos familia. La empujé. El cesto de naranjas cayendo al suelo como bombas anaranjadas. No me toques con tus mentiras. Ese niño nacerá en el fango que habéis creado. Corrí a casa de mi madre, el pulso desbocado. Ella me abrió la puerta, pálida como un sudario. Siéntate, hija. Me contó, había sabido desde el principio. Carlos la había confesado meses atrás, pidiendo consejo. Le dije que parara, pero él insistió que eras fría en la cama. ¿Y tu hermana? Siempre ha sido débil, celosa de ti. Celosa. De mí. La lista. El odio se ramificó, no solo a ellos, sino a mi madre por callar, a mi padre por encubrir. Sois cómplices, grité. Ella cayó de rodillas, perdóname, Elena. El miedo a la vergüenza. La dejé allí, sollozando, y salí a la calle donde la lluvia de otoño lavaba las alcantarillas. La Toantín se volvió obsesiva. Pasé noches en vela, dibujando mapas mentales, deudas de Carlos a un prestamista marroquí, conexiones de Isabel con un desarrollador corrupto en la Costa del Sol. Paco advirtió, señora, esto roza lo ilegal. Si hackeas, te pillan. Pero yo ya había cruzado líneas. Usé un software de rastreo aprendido de un curso online sobre ciberseguridad para artistas digitales para acceder al email de Carlos. Encontré contratos falsos, firmas en mi nombre para hipotecas que no recordaba. Me habían robado no solo el corazón, sino la vida entera. El dinero se convirtió en el eje del conflicto. Mi herencia. Esos olivares que mi abuelo legó con la condición de mantener la familia unida. Ahora estaba en litigio. Mi padre demandó, alegando que mi venganza irracional lo había arruinado. En el juzgado, vi a Carlos por primera vez desde el divorcio, demacrado, con barba de 3 días, flanqueado por mi tío. Elena, esto es por dinero, no por amor, me dijo en el pasillo. Voz baja y venenosa. Tú nunca me diste un hijo.
Isabel sí. El golpe bajo me dejó sin aliento. ¿Un hijo? Yo había querido niños. Pero él siempre posponía cuando estabilicemos el bufete. Rosa contraatacó en la audiencia, presentó las pruebas de fraude, exigiendo embargo de bienes. El juez, un viejo conocido de mi familia, titubeó, pero las evidencias eran irrefutables. Carlos perdió el bufete, los coches, todo. Isabel, interrogada por Haciende, confesó parcial, fue idea de él. Pero el embarazo la salvó de la cárcel, la mandaron a casa con brazalete electrónico. Mi madre me visitó entonces, con un ramo de claveles de Itant. Elena. Isabel va a parir. Piensa en el niño. Hice hincapié en el suelo, ese niño es el trofeo de su pecado. Que lo críen en la pobreza que merecen. Sin embargo, la desesperación me rondaba. Soñaba con mi abuelo. Su voz grave, la venganza es un olivo, da frutos amargos. Despertaba sudando. El río rugiendo fuera como un lamento. Carmen me arrastró a una terapia, estás en el límite. Amiga. La psicóloga, una andaluza de acento gaditano, dijo, el odio es un fuego que quema al que lo lleva. Asentí. Pero en mi bolsillo ardía el próximo paso, una reunión con el prestamista marroquí. Paco lo arregló en un bar de las 3000 viviendas. Barrio de contrastes donde el flamenco se mezcla con el hachís. El hombre, Ali, fumaba en pipa, ojos como pozos negros. Tu marido me debe 200.000. Intereses al 20%. Le ofrecí información a cambio de presión, haz que pague, y te doy detalles de sus propiedades ocultas. Él sonrió, dientes de oro brillando. Eres peligrosa, señora Vargas. Peligrosa. Me gustó el sonido. Al salir, llamé a Isabel, ven a verme. Hablemos del bebé. Su voz tembló, sí, hermana. Mañana. La trampa se cerraba, pero algo en mí gritaba, para. Ignoré la voz. La venganza era mi único consuelo en la noche. Isabel llegó a mi apartamento con el vientre apenas abultado, oculto bajo un chal flojo, y ojos hinchados de noches sin dormir. La hice pasar, ofreciéndole té de hierbas sin cafeína, por el bebé, y nos sentamos en el balcón con vistas al río, donde las luces de los barcos de crucero parpadeaban como estrellas falsas. Gracias por recibirme, murmuró, manos temblorosas en el regazo. La miré, buscando rastros de la hermana que bailaba sevillanas en las fiestas. No esta sombra rota. Háblame del niño, dije, voz neutra como un lienzo en blanco. Ella sollozó, palabras saliendo en tropel, como Carlos la había convencido de que yo era infértil. Como el sexo empezó como consuelo después de una pelea mía con él. Cómo se convirtió en adicción. Te quería, Elena. Siempre te he querido. Pero él me prometió una vida mejor. Un ático en Madrid, viajes. Reí. Un sonido seco como el crujido de una rama seca. Yo te di una familia. Pero elegiste el dinero. Admitió el fraude, había falsificado documentos para vender propiedades fantasma, embolsándose comisiones. Era por nosotras, por la familia. Tu herencia estaba atascada. Carlos dijo que la liberaría. La Toantín bullía en mí como aceite caliente. Saqué el dossier de Paco, fotos de ella con el desarrollador corrupto. Transferencias bancarias. Firma esto, le dije, deslizando un papel. Una confesión completa. A cambio, te ayudo con el parto, con el niño. Sus ojos se agrandaron. ¿Por qué? ¿Para qué? Para cerrar el círculo, respondí. Firmó, temblando, y la abracé como en la infancia, oliendo a su perfume rancio. Vete ahora. Y no vuelvas hasta que nazca. El plan avanzaba. Envié la confesión a Rosa, quien la usó para presionar a Carlos en una mediación. Él llegó al juzgado como un toro herido.
Su abogado nuevo suplicando un acuerdo extrajudicial. Elena, por Dios, dame una salida. Pago la mitad. Me voy a Valencia. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez amé, no hay salida. Pagas todo. O el prestamista te encuentra. Mencioné a Ali casualmente, viendo el terror en su cara. Firmó, cediéndome los olivares, la casa de Triana, todo. Salí del juzgado con el sol de mediodía en la cara. Libre pero vacía, como una catedral sin fieles. Mi padre me confrontó esa tarde en los olivares de Córdoba. Un mar plateado bajo el cielo azul. Conduje 2 horas, el viento andaluz azotando el coche, para enfrentarlo. Él estaba allí, con su sombrero de paja, inspeccionando las ramas como si nada. Hija, has destruido el legado. Lo miré. El polvo levantándose a mis pies, tú lo destruiste primero, encubriendo a Carlos. Confesó, había invertido en el bufete para protegernos, pero sabía del hacer. El honor, Elena. En esta tierra, el nombre pesa más que el oro. Golpeé un olivo, la corteza rasgando mi palma, honor, me vendisteis como a una yegua en feria. Lloró entonces. Mi padre el fuerte, lágrimas surcando arrugas como surcos en la tierra seca. Perdóname. Tu madre y yo. Temíamos perderte. Lo abracé, sangre pegajosa en su camisa. Y por un momento, el odio cedió a la pena. Pero al volver a Sevilla, lo usé, convencí a mi padre de testificar contra mi tío, cerrando el círculo de corrupción. El escándalo creció. ABC tituló La caída de los Vargas, de Olivares a tribunales. Isabel llamó esa noche El bebé se mueve. Ven a la ecografía. Fui, por curiosidad morbosa. En la clínica de Nervión, vi la pantalla, un feto diminuto, corazón latiendo como un tambor lejano. Es una niña, dijo el médico. Isabel sonrió. Mano en el vientre, la llamaré como tú, Elena. El gesto me heló. ¿Redención? No. Saqué mi teléfono y grabé la escena. Su voz diciendo Elena como un eco traidor. La sociedad se volvió el nuevo campo de batalla. En el museo, colegas cuchicheaban la vengativa, la que rompió la familia. Perdí un contrato de restauración por conflicto de intereses. Pero gané aliados, un grupo de mujeres en un foro online. Mujeres traicionadas de Andalucía, compartiendo estrategias. Una, de Málaga, me envió un contacto, un jeque freelance para exponer más. Dudé, pero la rabia ganó. Haz que sus redes sociales sangren, le dije. Al día siguiente, cuentas falsas inundaron Instagram de Carlos con memes de cornudos. Y el perfil de Isabel con fotos manipuladas de ella en posturas comprometedoras. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN empezó a filtrarse como gotas en una azotea vieja. Carmen me encontró ebria en un bar de la Macarena. Elena, mírate. Estás destruyéndote. Tenía razón. Mis manos temblaban al pintar, colores salpicando como sangre. Soñaba con el bebé. Una niña con ojos de Isabel, llamándome tía mientras yo la ahogaba en el río. Desperté gritando. El amanecer tiñendo las cortinas de rojo. Pero el clímax se acercaba. Ali, el prestamista, llamó, tu marido huye. Mañana en el puerto. Organicé el encuentro final, Paco, Carmen y yo. Testigos silenciosos. Carlos aparecería para pagar, pero yo estaría allí, con la policía alertada por fraude agravado. La noche antes, Isabel me mandó un mensaje, no vengas al parto. Me has matado ya. No respondí. El odio era un río desbordado, y yo era la presa rota. El puerto de Sevilla al amanecer era un laberinto de grúas oxidadas y contenedores apilados como tumbas modernas. El Guadalquivir lamiendo los muelles con lenguas perezosas. Llegué antes, envuelta en un abrigo negro que olía a humedad y determinación.
Paco a mi lado con un walkie-talkie conectado a la policía portuaria. Carmen esperaba en el coche, lista para documentar. Esto es el fin. Elena, murmuró Paco, su cicatriz tirando cuando frunció el ceño. Asentí. El corazón un bombo en el pecho. El fin. Sí. ¿Pero de qué? De ellos. ¿O de mí? Carlos apareció puntual. Una silueta recortada contra el sol naciente. Maleta en mano y ojos huidizos como un ladrón en procesión. Se acercó al punto acordado. Un almacén abandonado donde Ali lo esperaba con 2 matones de piel curtida por el desierto. El dinero. Gruñó Ali en un español con acento de Tánger. Carlos dejó caer la maleta, todo aquí. Déjame ir. Pero Ali la abrió, contando fajos con dedos manchados de nicotina. Faltan 50.000. Intereses, cabrón. Ahí entré yo, saliendo de las sombras como un fantasma de la Inquisición. No faltan, Ali. Él no paga más. Carlos se giró. Cara desencajada, Elena. ¿Qué coño? La traición en sus ojos era un espejo del mío, pero invertido. Llamé a la policía. Fraude. Evasión. Todo sale a la luz. Sirenas lejanas confirmaron mis palabras. Luces azules parpadeando en la niebla matutina. Ali maldijo, sus matones retrocediendo. Pero Paco ya tenía la pistola reglamentaria lista solo para disuadir. Juró. Carlos cayó de rodillas, suplicando, por favor. Elena. El bebé. Isabel va a parir hoy. No me dejes así. El bebé. Otra vez. Lo miré. Ese hombre que juró amarme en la catedral de la Magdalena. Ahora un gusano en el barro. El bebé es el precio de tu lujuria. Ríndete. Y quizás salgas en 10 años. La policía irrumpió, esposas clicando. Ali huyendo en un coche robado. Caos como en una película de Almodóvar pero sin el glamour. Lo arrestaron allí mismo. Su grito ecoando sobre el río, te maldigo. Elena. Maldita seas. Me temblaron las rodillas. Pero no cedí. Carmen me abrazó en el coche, ¿lo hiciste? Se acabó. Se acabó, el clímax era un vacío. Un eco hueco. Conduje al Hospital Virgen del Rocío, donde Isabel daba a luz. El pasillo olía a desinfectante y esperanza ajena. Madres con bebés en brazos sonriendo como si el mundo fuera justo. Entré en la sala de partos sin permiso, disfrazada de enfermera, un truco de película, pero funcionó. Isabel yacía exhausta, sudor perlando su frente, el bebé llorando en brazos de una comadrona. Es una niña, jadeó ella al verme. Mírala, Elena. Es perfecta. La tomé, ese bulto cálido y frágil, ojos cerrados como capullos. Por un segundo, el odio se disolvió en algo puro, amor por lo inocente. La llamaré luz, susurró Isabel. Por la luz que tú me quitaste. Dejé al bebé y me acerqué a ella. Voz baja, confesaste bien, Isabel. Pero hay más. Firmaste tu ruina. Le mostré el móvil con el artículo de Carmen, hermana de la vengadora confiesa en fraude familiar. Palideció, el monitor pitando más rápido. No. Elena, no. El bebé. Gritos. Médicos entrando. Pero yo ya salía. El pasillo, un túnel de luces fluorescentes que me cegaban. Fuera. Mi madre esperaba. Crucifijo en mano. Monstruo. ¿Qué has hecho con tu hermana? La empujé, lo que tú no hiciste, justicia. Corrí a la calle. Lluvia fina cayendo como lágrimas del cielo sevillano. El clímax no era la arrestación. Era verme en el reflejo de un charco. Una mujer rota por su propia mano. Horas después, en mi apartamento, el teléfono sonó, Rosa. Isabel sufrió un colapso. El estrés. La policía la interroga en la UCI. Colgué, el mundo girando. La había matado. No, pero cerca. Bebí hasta el olvido.
Visiones de la niña Luz flotando en mi mente como un espectro. La venganza era un clímax falso, el verdadero era la soledad que dejaba. Al día siguiente, el twist golpeó como un rayo en la Giralda. Paco llamó, Elena. Revisé los archivos de Carlos. Hay un video. De ti. De mí, corrí a su oficina. Un tugurio en el polígono sur. Me mostró el portátil, grabaciones caseras. De nuestra luna de miel en Granada. Pero editadas. Yo, ebria. Confesando fantasías con otros hombres, mentiras que él me había sacado en una noche de juegos. Las usaba para chantajear a Isabel, explicó Paco. Decía que tú eras la infiel, que él la salvaba. El suelo se abrió. Yo, ¿la traidora? No, pero el video lo pintaba así. Carlos había invertido el guión, yo, la loca vengativa. Él, la víctima. El pánico me invadió. Sí salía. Mi reputación, lo poco que quedaba, se evaporaba. Llamé a Carmen, bórralo todo. Publica que es falso. Pero ella dudó, Elena. Esto cambia todo. ¿Y si él lo usa en el juicio? La duda se clavó, mi venganza. Construida en arena movediza. El twist me dejó tambaleando como un borracho en la feria de abril. El mundo invertido en un carrusel de mentiras. Carlos, desde la cárcel de Morón, filtró el video a un tabloide de derechas. ¿Esposa traicionada o traidora? El escándalo Vargas se da la vuelta. Las noticias explotaron, mi cara en portadas. Elena Vargas, víctima o verdugo. Mujeres que me apoyaban ahora dudaban, mi madre. En una entrevista lacrimógena, dijo, mi hija siempre fue celosa. Esto es su venganza por no tener hijos. El golpe bajo, estéril por elección. O por él, que sabotajeaba mis píldoras anticonceptivas, otro secreto de Paco. Corrí al hospital. Isabel, en una cama de UCI, tuvo serpenteando su cuerpo pálido. El bebé en incubadora al lado. La enfermera me dejó entrar, solo minutos. Tomé su mano fría, Isabel. Lo siento. Abrió los ojos. Voz un hilo, sabía del video. Carlos me lo contó. Me usó a mí también, para controlarte. Lágrimas rodaron, perdóname, hermana. El odio nos mató a las dos. Luz, la niña, lloriqueaba suavemente. La toqué a través del cristal. Un dedo diminuto contra el mío. En ese momento, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó, no era venganza, era autodestrucción. Salí al pasillo, donde mi padre esperaba, encorvado como un olivo viejo. Hija, basta. Retira las demandas. Carlos confiesa todo a cambio de inmunidad parcial. El conflicto final, familia contra yo. No, dije al principio. Pero el peso, la sociedad murmurando loca. El museo despidiéndome. Amigos desapareciendo me quebró. Llamé a Rosa, negocia. Quiero paz, no sangre. Las consecuencias fueron una cadena. Carlos salió en libertad condicional, confesando el fraude pero culpándome a mí de provocación emocional. Perdió la licencia, pero se mudó a un pueblo en Extremadura con dinero oculto. Isabel se recuperó, mudándose con mi madre, criando a Luz con subsidios estatales. Mi padre vendió los olivares para pagar deudas. El legado evaporado. Yo, con lo que quedaba, compré un pequeño taller en Cádiz, restaurando arte para turistas, lejos de Sevilla. Pero la reacción en cadena no paró. Mi madre sufrió un infarto meses después, culpándome en su lecho de muerte, la familia rota por tu orgullo. Murió sin perdón. Su rosario en mi mano como un grillete. Padre se aisló en una masía, hablando solo con fantasmas. Carmen se alejó, te quiero. Pero esto fue demasiado. Quedé sola, con Luz visitándome ocasionalmente. Isabel, redimida en maternidad, me dejó ser tía Elena. El twist final, un año después. Encontré cartas de mi abuelo en el ático de Triana.
No solo herencia, advertencias. La sangre Vargas lleva veneno, Elena. Rompe el ciclo o te consumirá. Lloré entonces. De verdad. En esa casa vacía. La venganza me dio justicia. Pero a precio de todo, honor, familia. Yo misma. Ahora, en Cádiz, con el Atlántico rugiendo, pinto lienzos de tormentas. No hay finales felices en Andalucía, solo supervivencia. Si Carlos o Isabel leen esto, sepan, pagaron. Pero yo pagué más. Y Luz, mi sobrina, crecerá libre de este veneno. Porque al final, la verdadera traición fue mía, dejar que el odio me definiera. Pero en las noches claras, cuando el sol se hunde en el mar como un oro fundido, susurró, valió la pena. O casi.